Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la parte final sobre la costa, pero relacionado a lo que son las geoformas costeñas del Perú. Muy bien, vamos a comenzar con la primera geoforma, que es la geoforma más clásica, la conocida por todos, los valles costeños. En términos sencillos, un valle es una zona que tiene cierta depresión y que se caracteriza porque por ella pasa un río. ¿Qué quiero dar a entender entonces? Un valle son los ríos, zonas altamente favorables para que se desarrolle la agricultura. Un valle es un río y estos ríos bañan a las tierras. Estos ríos van a fertilizar las tierras. Por lo tanto, todo lo que se vaya a cosechar en los valles va a ser altamente productivo, ya debido a la alta fertilidad de los valles. Esa es la característica fundamental de un valle, que está atravesado por un río. Por ejemplo, tenemos muchos ríos en toda la costa peruana. El río Tumbes, Zarumilla, Piura, Chira, Reque, Lambayeque, La Leche, Santa, Casma, Moquegua, el río Jequetepeque, Fortaleza, el río Maje Camaná, el río Caplina, Locumba, entre otros. Son los diversos ríos que se van a encontrar, son los diversos valles que se van a encontrar en las diversas regiones del Perú. Aproximadamente son 53 los ríos que conforman los valles costeños. Y esta es la característica fundamental de un río. Una zona por la cual se desplaza el agua dulce. La otra geoforma costeña son las pampas. Aquí varía. Las pampas no son atravesadas por un río. ¿Qué son las pampas entonces? Son zonas llanas que van a ser muy buenas para lo que vendría a ser la actividad ganadera. Para la actividad agrícola no tan buena, pero para la actividad ganadera van a ser muy buenas. Por lo tanto, de todas las geoformas costeñas, la ideal para la ganadería son las pampas. ¿A qué se debe la importancia de las pampas para el hombre? Estas pampas sí pueden presentar potencial agrícola, pero hay un problema. El problema es el agua, ya que en las pampas no atraviesa un río. El gran problema de las pampas es que sí tiene potencial agrícola, o sea, es fértil, pero para que logre una fertilidad a nivel macro, o sea, para que se pueda cosechar tranquilamente las tierras, necesita agua. Por lo tanto, si tú quieres desarrollar la agricultura en las pampas, tienes que, por medio de un sistema de irrigación, vertir las tierras de las pampas para la agricultura. Es por eso que se dice que las pampas es bueno para la actividad ganadera, pero para la actividad agrícola tienes que invertir mucho en lo que son proyectos de irrigación para volverla fértil. Por ejemplo, tenemos a las pampas de Galarza, de Castillos, en Tumbes, a la pampa de Ucume, Olmos, Palo Grueso, Pañalá en Lambayeque, Guarmey, Casma en Ancash, la pampa de Huanyuri, Lanchas, Cóndor en Ica, en Moquegua, Clemesí, Hawái, Terrones, entre otros, y así sucesivamente diversas pampas en toda la costa peruana. Las depresiones, una geoforma muy sencilla de entender. Una depresión es una zona hundida, es una zona que presenta, en pocas palabras, es como un hueco en la superficie. Y debido a que esta zona tiene forma como de un hueco,
por eso el calificativo de depresión, va a ser muy rico en ciertos fosfatos, en por ejemplo sales, en sulfatos, nitratos. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es posible que parte de la costa, en esta zona deprimida, o sea, esta zona con hueco, se concentre sal, fosfato, sulfato? ¿Cómo? Resulta que hace millones de años el agua marina avanzó hasta parte de la costa. Entonces, cuando el nivel del mar retrocede, porque el nivel del mar no es igual que el nivel del mar hace millones de años, cuando retrocede las aguas marinas ya habían ingresado en la costa. Y cuando baja el nivel del mar, estas aguas marinas ya no pueden escapar, no pueden regresar de nuevo al mar y se quedan en la costa. Al quedarse en la costa, ocurre que el aumento de temperatura hace que el agua se evapore. Y al evaporarse, lo único que queda en el fondo de la depresión son las sales. O sea, la sal se queda al fondo de la depresión y el agua que comprendía el agua salada se evapora. Es así que a través de los millones de años, estas zonas deprimidas concentran sales, fosfatos, sulfatos, nitratos. Por ejemplo, de todas las depresiones, la más importante es la depresión de Bayobar. Es la depresión más importante de las depresiones costeñas. No es la única. Por ejemplo, tenemos la depresión de Minañamuc, Cañamac, Otuma, Chilca, entre otras. No olvidemos que las depresiones son zonas donde la sal se ha concentrado, donde el agua se ha evaporado y solo se ha quedado al fondo la sal. Pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando estas zonas deprimidas el agua no se evapora y logra permanecer en la costa, ya no se va a llamar depresión, ahora se va a llamar humedales o albúferas. ¿Qué es una albúfera? ¿Qué es un humedal? Son como mini lagos que se han formado por el origen de aguas oceánicas. Pero estas aguas pueden ser entre dulce y salada. No es 100% salada porque a través del tiempo esta salinidad ha sido absorbida y cierto porcentaje de sal quedó en esta zona deprimida. Por lo tanto, ¿qué se forma? Los humedales. Un humedal muy conocido son los pantanos de Villa, por ejemplo. Los pantanos de Villa es un tipo de humedal. Las aguas marinas ingresaron y luego se quedaron en la costa, ya no pudieron regresar de nuevo al mar. Y es muy importante los pantanos de Villa porque permite la vida de diversas aves que vienen de toda América en ciertas temporadas para poder tener sus crías ahí. Los desiertos. Los desiertos en sí son rocas. La arena está hecho de rocas, está hecho de minerales. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos la roca en algo microscópico, algo muy pequeño? Lo que ocurre aquí es que la erosión ha hecho que la roca comience a desgastarse. La erosión hace que la roca, que la superficie, comience a desgastarse. Los agentes erosivos, la meteorización, todos ellos han actuado en la roca y la han ido pulverizando a través de los millones de años. Lo que vemos y conocemos como arena es nada más y nada menos que rocas y restos de minerales que han sido pulverizados hace millones de años. Para que se vuelvan esa sustancia muy pequeñísima, ha tenido que pasar millones de años. Dentro de los desiertos podemos encontrar dunas y médanos. ¿Cuál será la diferencia entre una duna y un médano? Porque debe haber alguna diferencia. Una duna es una especie de montículo de arena, pero que se está desplazando permanentemente. ¿Ok?
La duna es montículos de arena, como si fuera joroba de camello, que permanentemente o constantemente se está desplazando. Por ejemplo, tenemos la duna de Paracas y la duna de Perritos. La duna de Paracas queda en Ica y la duna de Perritos queda en Piura. Y por el otro lado, un médano. ¿Qué será un médano? Un médano también es montículos de arena, pero tienen bases rocosas. Mientras que una duna es 100% arena, una especie de joroba de camello, pero hecha en su totalidad de arena. Mientras que un médano también es un montículo de arena, pero tiene su base en la parte de abajo, lo que lo sostiene, una base rocosa. Por ejemplo, tenemos a lomo de corvina y pasamayo, que es un ejemplo de médano. Los médanos por lo general se ubican cerca a los tablazos y cerca al litoral costeño. Esa es la diferencia entre un médano y una duna. Médano, montículo de arena pero en base rocosa, y duna, montículo de arena pero su base sigue siendo la arena misma. Por ejemplo, desiertos costeños peruanos: Sechura, Morropón, Morrope, Ite, Chacaco, Villacuri, Ica, Palpa, el desierto de Conchán y el desierto de Ancón, que queda en Lima, igual que Conchán. La actividad agrícola en el desierto es muy complicada, pero a pesar de eso, muchas culturas pre-incas lograron fertilizar y desarrollar la agricultura en la zona arenosa, en los desiertos. Muy bien, las dunas, lo que había explicado, dunas, tipo joroba de camello, y los médanos, que tienen una base rocosa. Los tablazos es lo opuesto, es lo contrario de una depresión. Los tablazos son zonas elevadas. ¿Y cuánto tiempo se demorará en elevarse? Miles de años, cientos de años para que puedan elevarse. Por ejemplo, hay una especie de regla sobre los tablazos. Cada que cierto tiempo se eleva. Por ejemplo, 25 centímetros de elevación de un tablazo se da cada 100 años. O sea, cada 100 años un tablazo se eleva 25 centímetros. ¿Tú notas el cambio a corto tiempo? No, no es notorio a corto tiempo. Pero poco a poco, 25 centímetros cada 100 años. Por lo tanto, es muy complicado de darse cuenta, porque en solo 50 centímetros de elevación ya pasaron 200 años y una persona no llega ni a los 100 años. Por lo tanto, ver la elevación de por ejemplo, 5 metros, 6 metros, dura cientos de años. Es por eso que aparentemente no se ve que se esté elevando, porque te faltaría vida para darte cuenta de esto. La única forma es tomándole foto cada 100 años, calculando su elevación. ¿De qué está hecho los tablazos? De arena, de roca. El compuesto fundamental de un tablazo es roca tipo sedimentaria, o sea, areniscas, caliza, conglomerados, entre otros. Los tablazos también tienen una utilidad, no simplemente es rocas sedimentarias que están elevando, no. Los tablazos también poseen importancia en la extracción de petróleo. Por ejemplo, a ver, un poco de récord respecto a los tablazos. El tablazo más alto es el tablazo de Máncora, que queda en Piura, Tumbes. El tablazo más poblado se encuentra en Lima, en Lurín. Lurín es un tablazo, una zona que está en constante elevación. Y el tablazo más petrolero, o sea, del cual se puede extraer petróleo, es Talara, Las Breas, Pariñas, Restín, Los Órganos. ¿Dónde quedan estos tablazos? En Piura. El tablazo puede servir para vivir, para poblarlo, y también hay tablazos del cual yo puedo extraer petróleo.
No todos los tablazos cumplen con este requisito, que son buenos para extraer petróleo, solo algunos, lo que acabo de explicar. Las colinas. Definir qué es una colina es más sencillo. Una colina simplemente es una zona, se puede decir una estructura rocosa, que presenta cierta altitud. No pasa de los 20, 30, 40 metros. Si lo comparamos con una estribación andina o con los Andes, es gigantesco. Pero las colinas es simplemente una pequeña elevación rocosa y que no está junto. No es como la cordillera de los Andes, que sí hay cierta secuencia. No, las colinas pueden formarse en diversos lugares y no tienen mucha altitud. Los esteros. Los esteros es un caso peculiar de geoforma costeña. ¿Por qué? Un estero es parecido hasta cierto punto que una albúfera o que una depresión, pero hay una gran diferencia a la vez. Los esteros van a tener influencia de las aguas del mar, pero esto a la vez va a generar un ecosistema, lo que no genera en una depresión, pero lo que sí genera en una albúfera. Solo que un estero es a nivel macro, una albúfera es como una especie de mini lago pequeño, como un riachuelo, mientras que un estero es mucho más grande, puede tener hectáreas de extensión. Los esteros permiten la vida de aves, peces, reptiles y insectos y toda forma de vida. A pesar que su origen tiene que ver con las aguas marinas también hay lluvias y eso hace que las aguas tengan menor concentración de sal y sean aguas relativamente dulces. En los esteros se forma un tipo de vegetación muy conocida y con una forma extraña. Tiene como unas raíces que sobresale del agua. Esta vegetación se le llama mangle. El mangle son las raíces de los árboles que sobresalen sobre el agua. Pero no olvidemos que los esteros tienen origen de las aguas marinas, pero también tiene origen de los ríos. Por lo tanto, a los esteros constantemente hay una influencia de agua marina con agua dulce, agua salada y agua dulce. Y esto genera el lugar exacto donde los peces y los diversos organismos se desarrollan. No es ni tan salado ni tampoco es dulce, es un poco de los dos. Es el lugar idóneo para muchas especies costeñas. Podemos ver en la imagen un ejemplo de estero. Sobresale las raíces sobre el agua. Muy bien, sigamos con las geoformas costeñas. Luego tenemos a otra geoforma costeña, las estribaciones andinas, que no es igual que la cordillera de los Andes. Sí tiene semejanza, pero no es igual. Una estribación andina es un conjunto de cadenas montañosas que tienen cierta altitud, pero no alcanzan la altitud que forma la cordillera de los Andes, que está a los 3.000, 4.000, hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Las estribaciones tienen menor altitud, pueden llegar 1.000 metros o menos. Las estribaciones andinas es una de las partes de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene un inicio y tiene un fin. ¿Dónde acaba la cordillera de los Andes? Acaba con las estribaciones andinas, o también se le llama contrafuerte andino. El contrafuerte andino es la parte final de la cordillera de los Andes.
Por lo tanto, si es la parte final de la cordillera de los Andes, quiere decir que la zona, o sea, la roca va a ser menos alta, va a tener menos altitud, ya que es la parte final de la cordillera de los Andes. Ejemplo de estribaciones andinas en la costa: el Cerro San Cristóbal, se le llama también cerro a la estribación andina. San Cristóbal, el Cerro San Cosme, el Morro Solar, son los mejores ejemplos de estribaciones andinas. Comúnmente se le llama cerro, o también le llaman yokchas. No son los únicos, tenemos más estribaciones andinas, por ejemplo, Pasamayo, por ejemplo, Tres Cumbres, Pariachi, Criterión, Cerro El Pino, el Agustino, Cerro El Arenal, entre otros. Diferencia con la cordillera de los Andes: una estribación andina se encuentra a menor altitud, se encuentra en la costa y es la parte final de la cordillera de los Andes. Una loma. Una loma es una zona elevada, pero hay una diferencia para no confundirnos con las demás geoformas. Las lomas no presentan gran altitud, pero tienen algo que los diferencia. En la estación de primavera y en la estación de invierno, las lomas se reverdecen. Todo lo que tú veías roca, en primavera y en invierno, se pone de color verde. ¿Por qué? Acá viene la explicación. Las lomas no son rocas nada más. La humedad de la costa, la humedad producto de la cercanía al mar, hace que el agua se concentre, la humedad, la neblina se concentre y rodee las lomas. ¿Qué ocurre? Estas lomas van a absorber la humedad que se encuentra en el ambiente y esto va a originar que aparezcan plantas, pero ahí no queda todo. Aparte de que se ve como una especie de colina todo verde, las lomas van a servir como casa, como vivienda para animales, no solo insectos, también por ejemplo vizcachas y otros, y también reptiles. Pero ¿qué ocurre cuando las lomas dejan de reverdecerse y solo hay roca? Estos animales van a migrar a otras zonas hasta que de nuevo se vuelva a repoblar. Eso es una loma. Y por último están los barrancos y los acantilados. Los barrancos y los acantilados es la parte final de las estribaciones andinas. O sea, es el inicio más remoto de los contrafuertes andinos. Es la parte más remota. Luego le siguen las estribaciones andinas y finalmente la parte más alta, que vendría a ser la cordillera de los Andes. ¿Cómo te das cuenta la forma de un barranco y de un acantilado? Todos los barrancos y todos los acantilados siempre están cerca, muy cerca al mar. Se encuentran al borde. Por ejemplo, cuando vas a Miraflores, vas, por ejemplo, a la zona del malecón, vas a ver cómo la roca es como si cayera, es como si estuvieras en una zona elevada. Esta forma de roca desgastada son los barrancos y los acantilados. Son rocas que se encuentran muy cerca al mar. ¿Y por qué tienen esa forma? Como si tuviera punta, como si estuvieran rotas las rocas. La erosión, el agua marina, el viento, calor, el frío, hace que la roca comience a desgastarse y adquirir estas formas extrañas. Muy bien, esto sería todo respecto a las geoformas de la costa peruana. Nos vemos en una siguiente clase.